Nos vamos a ir hoy hasta Colombia, sí, porque hubo un atentado allá en este país. David García está en contacto con nosotros desde allá. David, buen día, te saludo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Ahí estamos, acá con temperatura agradable, un cielo despejado, con una vacunación del COVID bastante lenta y sufriendo ya casi la entrada de la nueva cepa brasileña, ya que hacemos frontera con Brasil, de esa variante aquí al país. Por Colombia, ¿cómo va la cosa? Con respecto a este atentado, te quiero preguntar qué se dio en las últimas horas. Bien, un saludo para la gente que está escuchando. Yo creo que hay que empezar por ubicarnos geográficamente, porque esto fue en Corinto, Cauca. El Cauca es como una provincia, estado, departamento, dependiendo cómo sea la división política de cada país, y está ubicado sobre el Océano Pacífico, sobre la salida del Pacífico que tiene Colombia. Dicho esto, por ese sector hay mucho transporte de droga. Ya sabemos que Colombia es uno de los centros de narcotráfico más importantes del mundo. Y sí, junto con Bolivia. Exactamente, y es una provincia que siempre ha estado muy abandonado justamente por todos los gobiernos que han pasado, y son zonas que han sido tomadas por el crimen organizado. Este atentado que se dio, este carro-bomba que se dio contra la alcaldía de este municipio, se le adjudica, o el ministro de Defensa lo que salió a decir es que se le adjudica a las disidencias de las FARC. Recordemos que las FARC hizo un tratado de paz con el gobierno colombiano, presidido en ese momento por Juan Manuel Santos en 2016, pero algunos de esos excombatientes no se adhirieron a este proceso de paz y siguieron delinquiendo, siguieron en lo mismo. Bueno, hay una columna de disidencias de las FARC que se llama Dagoberto Ramos y se le adjudica el atentado a ellos. Hay una lucha constante, una guerra entre el Estado colombiano, las disidencias de las FARC, la otra guerrilla que es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y hay una disputa tremenda por muchos territorios para poder sembrar coca, para poder tener esa zona de paso para distribuir cocaína al resto del país, porque cerca de ese municipio está una ciudad grande que es Cali. Entonces hay todo un tema, hay todo un negocio detrás de esto, y una guerra entre muchas facciones, incluyendo también carteles del narcotráfico mexicano que han venido a Colombia a invadir y a pelear esos territorios que en su momento fueron de las FARC, cuando fue esa gran organización, pero que una vez que ellos se reinsertaron a la vida civil, bueno, muchos territorios quedaron desocupados, quedaron vacantes, y el Estado colombiano no lo supo ocupar, y entonces el ELN y las disidencias de las FARC y los cárteles de narcotráfico mexicano se pelean esos territorios. Es decir, que acabó una guerra y empezó otra. Exactamente, porque claro, usted tiene unos territorios que eran de las FARC se van en su mayoría, más del 80%, y quedan vacantes, y el Estado colombiano no supo ocupar eso, no sabemos si por inoperancia o por convicción también. O sea, digamos, la guerra en Colombia, que es un país que siempre ha estado en ella, inmerso desde que dio el grito de independencia en 1810, se ha convertido en un gran negocio, y el Estado no escapa de eso. Pasa algo similar que en México, algo similar a lo que ocurre en México con el narcotráfico. El narcotráfico no se acaba porque hay muchos funcionarios del gobierno o de los gobiernos que han pasado que están involucrados en ello, y se convierte en un negocio. Bueno, acá la guerra es un negocio. Claro, en los países en Latinoamérica el narcotráfico es difícil que se acabe porque forma parte del Estado también de ese negocio, y entonces eso es lo que nos lleva a lo que vivimos tanto en Colombia, en Perú, Bolivia, Argentina, México. Exacto. El tema es que hay diferencia en cuanto a los grados de violencia, ¿no? El narcotráfico se vive, digamos, por ejemplo, en la Argentina de una manera un poco, por decirlo suave, afortunadamente para ellos. Acá la violencia es tremenda. Es como una vez decía Eduardo Galeano, ¿no? Los gringos ponen la nariz y los latinos ponemos los muertos. Bueno, los que más ponemos muertos somos los colombianos y los mexicanos. O sea, son los países donde más se mata gente por esto y donde el conflicto está más recrudecido.
y donde la guerra es tremenda y donde hay un entramado de corrupción entre la clase dirigente política, las autoridades y Colombia, aparte de tener cárteles de narcotráfico, un estado corrupto, tiene guerrillas todavía. Entonces eso agrava mucho más las cosas. Todavía hay grupos armados al margen de la ley queriendo hacer una supuesta revolución que ya no es tal, sino que pasaron a convertirse en megacárteles del narcotráfico con despliegue militar tremendo y con un conocimiento del territorio colombiano que es bastante difícil por lo montañoso que es, y eso hace también más complicado para el ejército poder combatirlos, además que no sabemos si el Estado colombiano de verdad quiere combatirlos o no. Sí, bueno, entonces el origen de este atentado sería todo este negociado por detrás, toda esta guerrilla que existe, una pugna de poder más que todo. Exactamente, es como casi siempre ha ocurrido. Hay un grado de violencia tremendo. En Colombia hay poco valor por la vida del otro y somos violentos y temerarios, o sea, y pasan estas cosas y van y estallan un carro, o sea, no sé, en Bolivia yo no leo una noticia que sea así, ni en Argentina tampoco, sí, seguramente ha pasado. Ahora, el denominador común es que pase en Colombia. No, claro, aquí en Bolivia se ha dado dinamitazos por parte de gente del movimiento del socialismo en algunas protestas, pero en Argentina lo último atentado, en cuanto a atentados con coche bomba, recuerdo fue lo de la AMIA en 1987, hace muchísimo tiempo, pero eso no tiene que ver con el narcotráfico en estos países, aunque Bolivia, te soy sincero, lejos de Colombia, en cuanto a la realidad que tiene sobre el narcotráfico, no está muy lejos. De hecho, aquí se registraron 36 vuelos en un mismo día en un aeropuerto y no hay registro de ello, valga la redundancia, no se sabe para dónde iban ni dónde venían. Entonces no estamos muy lejos. Vos decías gobierno corrupto, sí, lo tenemos en todos los países, lamentablemente, lo tenemos en Perú, en Argentina, aquí en Bolivia, en México es notorio también. Pero lo que tienen de particular ustedes en Colombia y en México es que tienen un sello distintivo y está marcado por la violencia que existe en cuanto a los hechos que ocurren allá o la forma de demostrar los cárteles que tienen el poder. Sí, acá siempre ha sido así, o sea, digamos, Colombia es un país violento por naturaleza. Hay una cultura violenta dentro de la gente, porque digamos que las personas que hacen parte de esos grupos armados o de ciertos cárteles de narcotráfico no es que son extraterrestres que un día llegaron a poblar cierto territorio y se volvieron así, no. Eso es producto de una violencia que ha estado en Colombia casi que desde su conformación, no como nación, pero sí como república. O sea, Colombia tiene 500 años de historia, o sea, lo que hoy conocemos como Colombia, esa conformación de nación, y durante 300 años se vivió de manera pacífica, y los últimos 200 siempre hemos estado en guerra, entonces hay una violencia exacerbada dentro de la gente también, y eso hace que se tomen estas represalias o que hayan estas acciones a la hora de disputarse algo. Es jodido, o sea, le tiro un dato para que usted se haga más o menos la idea. El Día de la Madre, ojo, el Día de la Madre es el día de más riñas en Colombia. O sea, calcule el nivel de desquicio en el que estamos. Wow, ¿y eso a qué se debería? No entiendo. No sé, culturalmente nos tocó ser así. Ahí hay una violencia exacerbada con una amabilidad también, con mucha amabilidad. De un lado es como que hay unos extremos, hay una volatilidad en cuanto al comportamiento, pero la verdad yo creo que es el amedrentamiento, es la violencia. Colombia siempre fue un pueblo muy contestatario, a partir de su conformación como república, repito, y se ha querido siempre callar a la gente a punta de violencia. Entonces, como dice una frase que se volvió muy popular, ¿no? Plata o plomo. Entonces es así, o se deja untar la mano o lo matamos. Entonces es como una lucha de poder todo el tiempo. Sí, aquí es la plata a la vida. Bien,
Entonces, hablemos de números. ¿Hay heridos, hay muertos a raíz de este atentado? Hay 43 heridos, quedaron 43 heridos, 6 de gravedad. Hubo daños materiales también en 8 casas alrededor de la alcaldía, y dentro de esas 8 casas 5 comercios también, pero no hubo víctimas mortales. Entonces eso es bueno, por un lado. Y lo otro, bueno, el fiscal general de la Nación trasladó el despacho de Bogotá a este municipio, a Corinto, que está en la provincia del Cauca, y están investigando. Hay 2 implicados o 2 sospechosos por los que se está dando una recompensa en caso de que haya gente que pueda dar información fehaciente de dónde están, que se conocen con alias, ¿no? Sí. Obviamente no son sus nombres reales, uno se conoce como Cejas y el otro como David, justamente. Entonces están ofreciendo plata para la gente que da información, y veremos qué pasa. Seguramente los van a agarrar, pero no van a agarrar a los que están de verdad, a los autores intelectuales. No, siempre pasa que agarran a los perejiles. Sí, eso se da mucho. Agarrar el perejil, mostrarlo en la tele, listo, caso cerrado. Seguramente va a pasar así. Sí, bueno, es lamentable. Te decía que aquí en cuanto a la vacunación está muy lenta. El último despilfarro que ha hecho el gobierno nacional es mandar un avión a China, o sea, mandar nosotros desde acá un avión hasta China para traer solamente 200.000 vacunas. El vuelo nos cuesta más o menos $250,000, unos 250.000, y son 35.000 kilómetros de viaje. Con la plata que se gastó se podían haber comprado al menos 30.000 vacunas más. Es decir, venimos mal en cuanto a la vacunación, está muy lenta. Llegaron 228.000, de ellas aquí en Santa Cruz, que es el departamento más afectado, no ha llegado ninguna. La vacunación por Colombia, ¿cómo viene en cuanto al coronavirus? ¿Cómo está la cosa por allá en cuanto a esto? Está igual de difícil. Yo creo que no voy a defender a ningún gobierno, pero no hay un manual que le diga a uno cómo gobernar con pandemia, y creo que sobre esa base estamos complicados todos. El tema de la vacunación es un problema de casi todos los países de Latinoamérica. Chile daba la sensación de que estaba vacunando bien, pero no está vacunando también porque se le cayó el acuerdo con Pfizer en su momento y tuvo que recurrir a una vacuna china que tiene solo un poco más del 50% de efectividad, y en algunos casos afectaba más a las personas. O sea, era una vacuna no apta para mayores de 60 años. Entonces digamos, con Chile siempre hay un espejismo de que las cosas están bien, pero realmente no están bien, casi siempre están mal. Y acá estamos muy lentos con la vacunación, y es muy preocupante porque Colombia tiene 50 millones de habitantes. O sea, después de México es el país hispanohablante que más tiene gente, que más tiene habitantes, pero el gobierno se durmió, compró las vacunas tarde, y entonces estamos últimos en la fila. O sea, digamos, en Argentina o en mismo Chile pueden estar todavía esperando vacunas, pero están, y pueden ir lentos en ese proceso, pero están mucho más adelante en la fila que nosotros. Y acá se han vacunado solo 1 millón de personas, un poco más de 1 millón, y también hay que ver el aprovechamiento político. Cuando llegaron las vacunas, el primer lote de vacunas de Pfizer, me acuerdo, fue todo bochornoso, me dio vergüenza ajena porque hicieron todo un protocolo, se tomaron las selfies, cantaron el himno al lado del contenedor de vacunas. O sea, toda una parafernalia y toda una cosa que me parece a mí que es pura politiquería barata, y habla de la incapacidad de los gobernantes que tenemos, porque ya en los gobiernos no hay estadistas, sino showmans, gente mediática. Sí, eso es lo lamentable. Aquí en Bolivia también pasó con las primeras 500.000 que habían llegado desde Rusia. Llegaron 500.000 llegaron primero a Argentina, y de ahí las trajeron acá al aeropuerto de Viru en Santa Cruz. Se hizo todo un show con el presidente ahí. Hizo ingresar a sus candidatos a gobernador y alcaldesa, Adriana Salvatierra y Mario Cronenberg,
en ese momento eran candidatos y no dejaron ingresar a la alcaldesa actual, por ejemplo, al acto protocolar que hicieron ahí. Luego de ahí se fueron a La Paz e hicieron caravana con todas esas vacunas, imagínate. Así estamos, y bueno, lo que se da en Argentina también, que dieron a conocer como vacunación VIP, que algunos privilegiados se vacunaban primero, y bueno, eso también se dio aquí en su momento en Santa Cruz, pero por ahora aparentemente la cosa va normal. Se está tratando de vacunar primero a la gente que está en las fronteras con Brasil, pero como te digo, la vacunación está muy lenta. Entonces, ustedes ya llegaron por lo menos al 1.000.000 de vacunados. Por aquí todavía estamos lejos de esa cifra. Sí, claro que si es proporcional con la población, vamos muy lentos. Sí, claro, porque también. Imagínense, son 50 millones de personas y hay que darle a 2 dosis a cada uno. El gobierno colombiano tampoco quiso negociar con Rusia y resultó ser la Sputnik la vacuna más efectiva, dicho por Oriente y por Occidente, ¿no? O sea, digamos que hay una coincidencia en todo el mundo para con la vacuna de allá. Entonces eso también ralentiza las cosas. Hay que tener acuerdos con todos. O sea, acá se descartó la vacuna rusa y cuando la revista de Lancet salió a decir que tenía más del 90% de efectividad y lo confirma, o sea, eso es como una confirmación de Occidente. Entonces ahí sí salió el ministro de Salud a decir al otro día que ya tiene un acuerdo con Rusia, y en realidad es mentira. O sea, digamos, es para la tribuna, y la situación es que los contagios aumentan y hay más de 60.000 muertos y hay más de 2 millones de casos en lo que va de esta pandemia, y vuelven a haber restricciones, y ahora por la Semana Santa, este es un país hipercatólico, entonces va a haber restricciones para salir porque es una época donde la gente viaja mucho, y vivimos en la vorágine de la vacuna, de la vacunación lenta y los negocios cerrados y todo esto que hace que la situación económica esté mucho más compleja, con un gobierno que no ha tomado las medidas. Yo sé que es difícil gobernar en pandemia. Ahora, hay cosas de sentido común que son básicas. O sea, cuando empezó la pandemia y empezaron a elaborar la vacuna, había que ser vivo y poner acuerdos de una vez sobre la mesa. Había que ser vivo y poner plata. O sea, no hay que tener tampoco un manual para eso. Me parece que hay cosas de sentido común que no se hacen. Sí, eso es lo que le faltó. El gobierno de acá, bueno, el año pasado estaba Yanine Áñez, que ahora está presa. Ella fue la que gestionó la llegada de las vacunas Sinopharm a través del mecanismo COVAX, que también ya llegaron, son las 228.000 que te mencioné. Las otras también las gestionó este gobierno, el de Luis Arce, que son las vacunas rusas. Como vos ves, también aquí lo bueno es que por lo menos se gestionó con Rusia. Las vacunas rusas no generaron ningún, por lo menos a gran escala, no generaron malestar en los pacientes. Por ahora todo viene bien, y bueno, estamos esperando que lleguen más vacunas desde China. Mira vos, qué loco lo de la vacunación en tu país, porque vos me decís que no negociaron con Rusia, pero este país, Bolivia, no va a negociar con Estados Unidos, por ejemplo, y entonces se ideologiza primero las ideologías de los gobernantes y después la salud de la gente, pareciera. Sí, igual hay un tema con Pfizer, porque Pfizer también, digamos, no cumplió. O sea, Pfizer y AstraZeneca, que son, digamos, las vacunas más importantes de Occidente, porque después está la de Johnson y la de Moderna, bueno, un montón de laboratorios, pero Pfizer no cumplió con ninguno, y AstraZeneca tampoco. Pfizer le incumplió a Chile, y Chile se llena de un lote de vacunas chinas que, ojo, que tampoco se sabía si la tercera fase estaba completada. Entonces fue como a ciegas. Y en Colombia también pasó lo mismo, y Alberto Fernández denunció, o no Alberto Fernández, pero parte del gobierno argentino denunció que Pfizer estaba pidiendo ciertas garantías que tenían que ver con la soberanía de los países, para que no les hicieran juicios y después lo de la vacunación salía mal. Entonces, ojo, porque ¿qué hay que poner de garantía para negociar con Pfizer? El agua, algunos recursos, o edificios de embajadas. Entonces se ideologiza el tema de la vacuna, es verdad,
pero a mí me parece que Occidente está haciendo, o las potencias de Occidente están siendo mucho más tramposas que las de Oriente. Sí, eso es porque si verdad. uno se pone a ver, los que más mandan vacunas son los de Oriente. Hay como ese tema de los de Oriente son los malos y nosotros somos los buenos, y acá nos dimos cuenta con esta pandemia que no pasa igual que en las películas, y que Estados Unidos no va a salvar el puto mundo, Eso es perdón por la verdad. grosería, y entonces ellos primero se salvan a ellos, los que están vacunando a gran velocidad son ellos, y en Europa AstraZeneca le incumplió hasta a los mismos europeos. O sea, AstraZeneca, la vacuna se está aplicando bien, pero en Reino Unido. Ahora el resto de la Unión Europea está colgada, y la India, que tiene que va a producir también vacunas de AstraZeneca, está ahí a la espera porque tampoco ha ocurrido mucho. Sí, eso es verdad, y es lamentable que haya sucedido tal cosa. Es lamentable que ocurran estas cosas en estos tiempos de pandemia, y bueno, así estamos, lamentablemente, teniendo que ver cómo nuestros países la pasan mal. En general la pasan mal. Yo no sé si a vos te ha dado COVID, a mí todavía no, por suerte, no sé vos. No, a mí no, a mí no, por suerte. Yo no vivo en la ciudad, por suerte. No vivo en Bogotá, vivo en un pueblo, y entonces es reducido el tema, y hay mucha menos gente, y hay mucha menos posibilidad de contagio. Sí, bueno, yo también estoy en una provincia un tanto alejada de la ciudad. Si bien soy de la capital, estoy por acá trabajando, y bueno, por aquí también es un poco más manejable, se puede decir, y bueno, me ayuda también el hecho de ser antisocial, de que no voy de acá para allá si no es por trabajo. Nada, a mí sí me pegó duro ¿sabes qué? A todos nos cambió la vida la pandemia, a mí sobre todo ese tema, porque yo sí soy de reunirme y de buscar, y ahora se complica mucho más. El tapabocas también es raro, es un limitante. Es bravo lo que nos toca, y al paso que vamos a llegar al 2022 con este mismo problema, porque ojo, ya vamos en marzo, ya vamos casi en abril de este año. Sí. Y no se ha vacunado casi a nadie. Entonces me parece que acá las potencias se salvan primero, van a vacunar, y cuando se inmunicen ellos y ya empiezan a normalizar la vida, entonces ahí sí van a empezar a llegar vacunas como loco hasta acá. Sí, bueno, vos decías Estados Unidos no es como en las películas que salva el mundo. Recordá que en las películas estadounidenses el mundo es Estados Unidos, así que se están salvando. Sí, ¿no? Sí, el mundo es Estados Unidos, México es en color sepia, y ya, o sea, y los chinos son malos, los rusos no hablan, nada, son tremendos. Latinoamérica no existe, o si bien existe, solamente hay narcotraficantes. Eso es para los estadounidenses. Claro, si hay narcotráfico, sí, le sacan 250 series a Pablo Escobar. Es tremendo, son jodidos, o sea, me parece que a veces Occidente es mucho más jodido que Oriente. Sí. Bueno, te agradezco mucho, David, por toda esta información que nos has brindado. La gente está escuchando en este momento. Estamos cada mañana de 7 a 9 de la mañana. Aquí son las 8:28. Allá es una hora más, ¿verdad? No, acá es una hora menos. Acá son las 7:28 hasta ahora. Ah, te hice madrugar. Bueno, te agradezco mucho por el contacto. Mucho. No, hombre, Juan Carlos, está disponible para lo que necesite, y gracias a usted. Bueno, muchas gracias, David. Ahí teníamos, era David García, periodista colombiano. Él nos estaba contando la realidad en cuanto a ese país respecto del atentado que hubo allá en estos últimos días, donde nos decía, yo tenía el conocimiento en los primeros días de que había 17 heridos, finalmente fueron 47, nos explicaba las posibles causantes que desembocaron en todo este atentado. También nos contaba que en cuanto a la vacunación del COVID-19 viene siendo lento también allá. Y bueno, hablamos de un montón de cosas. Lo escucharon aquí en Polanco en Vivo.